Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507. Un abrazo para toda mi gente de Chile. Definitivamente tienen una gran estrella en Stefan Kramer. Claro que sí, un artista chileno que está revolucionando pues con esta actuación que hizo en la Teletón que acaba de pasar en Chile. Vienen más teletones y vamos a estar aquí apoyándolas a todas. Claro que sí. Esto que hace Stefan Kramer con la imitación de Bad Bunny hizo que lo conociera. Yo no lo conocía, y después de eso he descubierto muchas cosas más de Stefan Kramer que me encantan, empezando porque no es Kramer sino Kramer. Aprendí todo eso con ustedes que me escriben en los comentarios, porque yo sí los leo a todos y a todos les pongo mucho cuidado, como decimos aquí en mi país. Panamá 507 en la casa. Vamos con todo, con conociendo, como dice el título, conociendo al imitador, porque hay mucha gente que no sabe realmente quién es Stefan Kramer. Vamos a ver cómo es su proceso para lo que son las imitaciones, cómo se prepara, quién es él, cuáles son los orígenes. Don Francisco lo entrevista y aquí vamos a reaccionar a eso. Nos fuimos. Porque viene una segunda parte. Viene una segunda parte. Vamos a ver, la verdad es que será un fin a ver qué sucede después. Bueno, bien mexicano. Porque tú me dijiste que te habías sorprendido de la caracterización de este imitador chileno, Stefan Kramer. Sí. Stefan Kramer. Que hizo a la doctora Polo. Y Sí, pero yo quiero que una de las cosas más increíbles fue la doctora Polo. Me encantó. O sea, él era también... Sí, la doctora Polo también. Y varios más. Pero los gestos. Es que los gestos que hace son fascinantes. Lo hace igual que Ana María Polo. Creo que es la mejor actuación de Ana María Polo que he visto en mi vida, de verdad. Aquí viene lo interesante. El parecido es increíble. Limpia, que en realidad no es exactamente igual a mí. Un aplauso para el señor Stefan Kramer. Stefan Kramer, el verdadero, el original. Ahí está el verdadero Stefan Kramer. Un chico normal, ¿eh? Parece súper normal. Stefan, asienta. Muchas gracias. Quiero decirte que hiciste lo más difícil y me acordé de mí. El botón, siempre cuando se pone el botón cuando está parado y se lo quita cuando se va a sentar. Ya eso nos quedó la maña. Toda la sigue. Atrás, cuando yo entré por primera vez y nadie me conocía. Sí. Okay. Tú hiciste lo más difícil. Nadie te conocía y te ganaste al público, te ganaste el aplauso. Eso sí, eso es verdad. Eso es importante, eso es cierto. Siempre es un desafío salir en el público y bueno, una rutina que ensayamos en la tarde y tenía hartas aristas, tenía actuación. Así que bueno, yo estoy agradecido ya de haber pasado ese momento. Me estuve maquillando desde las 9 de la mañana. Imagínate, De las 8 que llegaste. maquillándose de las 9, es mucho trabajo. Mucho trabajo. Imagínate, las 9, la actuación en la tarde, en la noche. Es impresionante realmente lo que hace Stefan Kramer. No es nada fácil. Sí. Pero sé que también estabas nervioso, porque yo también estuve nervioso. Sí, yo la verdad que no oculto mis emociones, yo generalmente Nervioso. estoy nervioso, preocupado antes Pero de- aquí más, porque es primera vez. Exacto, la verdad que es un desafío, pero yo creo que en un momento en Chile Increíble. me deciden que lo intentara, usted también, así que yo le agradezco la oportunidad de poder Eso. estar acá en este espacio. Es muy importante eso. Es muy importante agradecer a las personas que le dieron ese apoyo, ese empujoncito, ¿no? Porque el talento ya lo tiene, pero que le den el empujón para que se den a conocer. Tú puedes hacer las mejores empanadas, pero si no lo promocionan, nadie lo va a saber. Hay que promocionarlo. Y una buena plataforma es Don Francisco, sin lugar a dudas. Así que también hay que reconocer eso. No, me pareció genial. Muchas gracias. De hecho, la Teletón es un evento que es dirigido prácticamente, creo que en los últimos años, por Don Francisco hasta cierto punto, junto con otras personalidades, otros comentaristas, otras personas, pero él tiene mucho que ver, Don Francisco, con el tema de la Teletón. Y eso le ha dado pie a que muchas personas, muchos artistas, sobre todo artistas internacionales y nacionales de Chile, se den a conocer. También eso es importante. Así que sí hay que reconocer que él ha ayudado a muchos. Genial, de verdad. Voy a dar el micrófono porque las imitaciones te quedan mejor, yo creo. Es un crack, Don Yo Francisco. estoy seguro que la gente se pregunta, porque yo también me lo pregunté, aunque ya lo sé, ¿cómo empiezas? ¿Por qué empiezas en la imitación? Bueno, yo estudié educación física con Ok. mis padres. Ya, y es el menor de 4 hermanos. Estudió educación física. Aquí en Panamá educación física tiene que ver con deportes y toda esta cosa, ¿no?
no tiene nada que ver con la actuación, más que todo con el deporte. 4 hermanos. Curioso. Y siempre me gustó en realidad la televisión, pero Aparte. estaba ese riesgo de venir de una familia quizás más conservadora, más tradicional. Ok. Y un día fui al Cuánto Vale el Show y ahí hice mis personajes como Ricardo Arjona, que fue el primero. Sí. Ah, bueno, no sabía que Ricardo Arjona hace 14 años que vi el video en la Teletón aquella. Fue su primer personaje, pues la pegó muchísimo, le quedó súper bien. Tu papá en un principio, Al ¿no? principio el Bueno, mi papá, papá habla como así, siempre decía, tráeme a ella, Estefan, tráeme a la abuela. Y él le molestaba. Me imagino que el papá se quedará sorprendido porque habla igual que el papá. Le decía, oye, más respeto con tu madre. Y el día que ella me dice un poco más famoso, me dice, oye, inclúyeme. Inclúyeme porque, wow, ya ven sus propios padres el talento, el gran talento que tiene el niño. doctor Apolo, Bueno, le quiero pedir un favor que me saluda al público. Francisco te invita. bueno, sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respete y que Dios nos ampare. Los ojos como los pela, le queda exactamente igual. Claro, ahí está sin el maquillaje. ¿Ves lo difícil? La cara no te dice, la voz sí te dice, los gestos sí te dicen. Pero lo importante es el buen maquillaje también, ¿eh? El buen maquillaje es fundamental también. Muy importante. La capacidad de hacer distintos personajes la demuestra justamente aquí, donde tiene Muy bueno, es que la es bueno. oportunidad de hacer a la doctora Polo y también hacer a A Donald Trump. Donald Trump. A Donald Trump, sí. ¿Y qué quieres tú hacer al respecto? Make a wall the second border quickly. Quiero hacer un moro más grande inmediatamente, rápidamente, increíble. Ahí lo traduce, pero qué bien le quedó Donald Trump también. Construir un muro, mira que the Mexican people will pay for that. Que los mexicanos van a pagarlo, ellos son los que tienen que pagar por eso. Increíble, de verdad. No, y Donald Trump que coge mucha fuerza porque un día como hoy ya sabemos que se tira para presidente en Estados Unidos. Vamos a ver cómo le va porque es Joe Biden, Donald Trump, no hay muchas opciones. Vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones. Pero sí, Donald Trump se lanza para presidente nuevamente en Estados Unidos. Vamos a ver cómo le va. Y también a Joe Biden y las políticas mundiales que son una locura. Siempre la política, ¿cierto? Lo van a pagar. Él entonces está exigiendo una demanda para que se construya un muro. Y eso, ok. Yes. And deport a 100 trillion people get out of my country. Dice, muy bien. Lo cuando I will make America great again. We don't win anymore. In nothing. We lose with China. We lose for Russia. We lose for Rwanda. We don't have some leadership anymore. When I say that, I don't know what should leadership. I don't know what happened. What the hell is going on? No. Épico. Yo no puedo creer cómo, Dios mío, cómo Dios existe en hombres como este. Como este. Esto fue épico, monstruoso. Y aquí le hicimos reacción también. Si no lo has visto todavía, míralo en la descripción. Tenemos ese video de reacción. Increíble. Fue cosas musicales. Claro. Musicales. Bueno, yo también puedo imitar un poco a Romeo. Soy don Francisco, tú lo sabes porque Ahí también imita a Romeo. Es que esto siguió, Esto siguió. Esto fue Stefan Kramer haciendo de todo, Acá podemos ver un poquito el chico que lo entrevistó. Que en esta ocasión va a ser continuará. Continuará. Yo me extiendo y se me olvida que el video termina. Increíble. Me quedo embobado viendo ahí a Stefan Kramer. Hizo a Romeo, hizo a grandes personajes como Messi y seguirá haciendo muchos más. Y aquí en tu canal le vamos a reaccionar. Enrique Iglesias, Pitbull, Cristiano Ronaldo, tanto, se me escapan los nombres. He hecho muchos artistas. Y aquí en tu canal, le vamos a seguir reaccionando. Así que nada, espero que te haya gustado. Stefan Kramer es un crack. Espero que te haya gustado Stefan Kramer con sus reacciones. Y aquí como lo reaccionamos también en tu canal, siempre estamos pendientes a lo que tú me escribes en los comentarios. Y como siempre digo, ¡Pra!